Hola, buenas. Bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy vamos a terminar con esta colección de vídeos que le hemos estado dedicando a las hermanas del rey Francisco. Para quien no lo sepa, hay vídeos anteriores dedicados a cada uno a una hermana distinta, que son la infanta Isabel Fernandina, que se casó con el conde polaco Ignacy Górowski, la infanta Luisa Teresa, que se casó con José María Osorio, el duque de Sesa, la infanta Josefa Fernanda, más conocida como Pepita, que se casó con el periodista José Hueli Renté, la infanta María Cristina, a quien llamaban la boba o la tonta, que se casó con el infante hispano-portugués Sebastián Gabriel, y esta que vamos a ver hoy, que es la más pequeña, es la infanta Amalia Filipa, que se casa, como veremos, con el príncipe Adalberto de Baviera. Amalia nace en 1834, ya muerto su tío, Fernando VII, ella no llegó a conocer a Fernando VII, y nace en la regencia de su tía, la reina María Cristina, que era reina gobernadora, como regente de Isabel II, y nace, bueno, pues en esta peculiar familia, encabezada por Francisco de Paula y Luisa Carlota, que eran sus padres. Luisa Carlota era hermana de la reina gobernadora de María Cristina, y en esta familia tan enorme, donde estaban pues estas hermanas que hemos mencionado, más ella misma, estaba también el infante Francisco de Asís, duque de Cádiz, futuro rey consorte, Enrique María, duque de Sevilla, y el infante Fernando. Entonces era una familia muy amplia. Y sus padres estaban siempre metidos en política, y más en esta época en la cual, pues bueno, estaban tratando de adelantarse en la carrera de los matrimonios españoles para colocar a Francisco de Asís y a Enrique en la cúspide de la pirámide para que se pudieran casar con Isabel II y con su hermana, la infanta Luisa Fernanda. De esto hablamos también en dos vídeos anteriores dedicados a cómo se gestionó el matrimonio de Isabel II. Pero a Amalia todo esto le pillaría súper lejos. Ella era una cría cuando en 1838 los padres y ellos, vamos, la familia del infante Francisco de Paula, es exiliada a Francia. Ella se exilió con 4 añitos. Y vuelve en 1844, cuando ya tenía 10 años. Porque ya nace en el 34, así que en el 44 tenía 10 años. ¿Recuerdo de su madre? Casi ninguno. Porque cuando vuelven, ella ya era huérfana de madre, porque ellos vuelven entrado el verano del año 44 y la madre muere en enero del 44. Y desde el 42 al 44 la madre estaba en España, por lo tanto ella de la madre se acordaría muy poco, nociones de español tendría poquísimas, porque ella estuvo junto a sus hermanas en un convento colegio, una institución educativa católica de París, por lo tanto su educación fue puramente en francés, y el español lo hablaría con un fuerte acento francés, pero escribir, ya lo aprendería a escribir aquí en España. Pero ella era más princesa francesa que infanta española, por lo menos en las formas. Entonces ella cuando llega aquí, en 1844, con 10 añitos, se va a vivir al Palacio de San Juan del Buen Retiro. 2 años después, en el año 46, su hermano se convierte en rey consorte y a partir de ahí es él quien empezará a ejercer una tutela sobre María Cristina y sobre ella, sobre Amalia. Y estas dos infantas pasarán viviendo entre el Palacio de San Juan del Buen Retiro, que es donde vivía el infante Francisco de Paula, y el Palacio Real. Información de ella, igual que de sus hermanas, en la infancia es muy poca. Las crónicas son muy parcas y en la correspondencia familiar poco aparece, porque no eran de un interés social. Eran muy pequeñas todavía y más allá de participar en alguna ceremonia palatina, en algún baile que se hacía en la corte o en la casa de algún miembro de la aristocracia, de alguna embajada, poco más hacían estas dos infantas porque eran, ya digo, muy, muy pequeñas. Lo que sí estaba muy claro, o por lo menos el rey Francisco lo tenía muy claro, es que estas dos, María Cristina y Amalia, no iba a suceder como sus hermanas. Sus hermanas se casaron mal, según el criterio del momento, porque ninguna se casó con un miembro de la realeza.
La primera con un conde polaco, la segunda con un grande de España y la tercera con un poeta cubano. Por lo tanto, el rey Francisco lo que quería era un realce para estas hermanas. Por ello, él se empeñó en que ambas se tenían que casar con príncipes. Entonces, en el año 48, llega aquí Adalberto de Baviera, un príncipe del reino bávaro, enamorado de toda la zona mediterránea, para ver a estas dos infantas solteras. Como ya dijimos en el vídeo de la infanta María Cristina, todo el mundo, a la corte, estaba empeñada en mostrar a la infanta María Cristina, pero Adalberto no quiso saber nada de María Cristina y sí que se interesó mucho por Amalia. Y eso, claro, eso hizo el goce del rey Francisco, que desde ese momento se empeñó en que su hermana Amalia se tenía que casar con este Adalberto. Pero la cosa no estaba tan clara, porque había ciertas dificultades que ahora veremos y muchos escollos que saltar. Por eso, también por esas fechas, en 1850, la prensa se hizo eco de una noticia, y era de que se habían empezado unos tratos para ver si Luis Napoleón Bonaparte, que era el presidente de la República Francesa, futuro Napoleón III, se casaba con esta infanta Amalia. Eso yo no he encontrado nada más allá de lo que la prensa dice, no he encontrado ninguna documentación oficial que lo avale. Posiblemente fuera algo que corriera por los salones cortesanos, por los mentideros de la corte, pudo haber alguna especie de proposición así hablada, no tanto escrita, porque no hay registro escrito de que eso fuera algo oficial. Pero claro, conociendo al rey Francisco, él, puestos a elegir, prefería a un bávaro, prefería a un príncipe de verdad, porque él a los Bonaparte los veía más bien como unos arribistas que, bueno, pues los avatares de la Revolución Francesa se vieron obligados, el mundo regio, a incluirlos dentro de su mundo y, bueno, a establecer a los Bonaparte como si fueran una dinastía, pero eso es algo que se vieron obligados a hacer los miembros de la realeza, pero el rey Francisco pues los veía como una dinastía arribista. No era el único, muchos miembros de la realeza los veían así. Y por ello, aunque no era un mal candidato, el presidente de la República Francesa, que más tarde sería emperador, pero él prefería un príncipe de verdad. Por eso él miraba para Baviera y él soñaba con casar a su hermana Amalia con Adalberto. Hay que tener presente, como he dicho, que Adalberto era un enamorado de todo el mundo hispano, del mundo mediterráneo, de la Grecia clásica, de la antigüedad clásica. Y él era un enamorado de España. Hablaba español, era un príncipe muy interesado por la historia y la geografía de España, por eso había venido a España para conocer a estas dos infantas solteras y se fijó en Amalia. Y era igual que su padre, el rey Luis I, un enamorado. Toda esa zona de la cuenca del Mediterráneo, el rey Luis decía que Múnich tendría que convertirse en la Atenas del Norte, porque ya digo, era un enamorado de todo este romanticismo clásico que siempre rodea a la historia de Grecia y a la historia de Roma. Y claro, en ese momento, estamos hablando de un periodo que va de 1848 a principios de 1850, 51 más o menos, es un periodo en el cual se vio arrastrado por una revolución que estalló en Francia en 1848, que depuso la monarquía burguesa de Luis Felipe y que se extendió por varias zonas de Europa, en concreto también en Baviera, donde el rey Luis I, por distintos motivos, fue obligado a abdicar y la corona fue cedida a su hijo mayor, Maximiliano II. Que estaba casado con una princesa de Prusia. Pero Luis I, aunque ya no era rey, porque el rey era su hijo Maximiliano II, él, cuando vio las pretensiones de su hijo Adalberto, pues sí, él lo apoyó y empezaron unas tibias negociaciones. El problema gordo que hubo ahí venía con Grecia. ¿Por qué? Porque en Grecia, quien reinaba
era Otón I, hermano de Adalberto. Otón estaba casado con la duquesa Amalia de Oldenburgo y era un matrimonio que no tenían hijos. Entonces, claro, en Grecia había un problema en la sucesión al trono, porque los reyes no tenían descendencia. Se supone que el heredero tenía que ser el siguiente hermano de Otón, que era Leopoldo, pero Leopoldo de Baviera no quería saber nada de estar dentro de la sucesión al trono griego, porque él era un hombre católico y no quería cambiar de fe, no quería saber nada del mundo ortodoxo, muy distinto a Luis I, a Adalberto y a Otón, que siempre, pues bueno, como hemos dicho, estaban muy vinculados a todo este mundo. Y por lo tanto, como Leopoldo no quería saber nada, el heredero de Otón era, o estaba considerado, Adalberto. Y el problema venía ahí. Adalberto, como heredero de Otón y potencial futuro rey de Grecia, que se casara con una infanta española, prima hermana de la reina católica de Europa, pues no sentaba muy bien en ciertos círculos europeos. Por ejemplo, en Rusia, el zar, gran defensor del mundo ortodoxo, pues estaba en contra de que una futura reina fuera una infanta de España, que eran pues, títulos muy vinculados a la Santa Sede. Los reyes, Isabel y Francisco, Isabel II y Francisco de Asís, bueno, pues no pusieron tantas pegas, dijeron que, bueno, que podía casarse y que los hijos fueran educados en la ortodoxia, algo que el gobierno de España dijo que nanay, que era imposible e impensable que los hijos de una infanta fueran ortodoxos. Y el Papa, Pío IX, dijo que tampoco, que eso no podía ser bajo ningún concepto. Entonces, claro, aquí nos encontramos con la primera barrera en este matrimonio. Como Adalberto podría llegar a ser rey de Grecia, pues estaba la problemática de qué hacer, porque el asunto religioso era lo que clavaba aquí la espina. Amalia era católica, Grecia, el trono era ortodoxo y por lo tanto los reyes tenían que ser ortodoxos y sobre todo los herederos de los reyes, para crear una dinastía ortodoxa de nuevo cuño, que es lo que se quería hacer. Y eso era algo que defendía el zar, y el zar no iba a consentir una infanta de España católica en el trono de Grecia. Adalberto, viendo esto, se propuso abdicar sus derechos y no querer ser heredero de Otón, de su hermano Otón, cosa que abriría un panorama importante porque ¿quién sería entonces el heredero de Otón si ningún hermano estaba dispuesto a recoger la corona griega en caso de que él falleciera sin hijos? Lo que pasa es que no quiero profundizar mucho aquí tampoco porque en la sección de dinastías europeas se ha inaugurado en el canal con los Romanov, donde ya tenemos 2 vídeos, quién es quién en la dinastía Romanov y Pablo I, el zar loco, el emperador de Rusia. Ahí en algún momento llegaremos a tocar Grecia y hablaremos de Otón y también llegaremos a tocar Baviera y hablaremos pues de todos estos Wittelsbach, que era la dinastía que reinaba en Baviera, despacio y le dedicaremos un vídeo a cada personaje. Pero bueno, es importante saber todo esto para ver a qué se enfrentaba Amalia a la hora de este matrimonio con Adalberto. Independientemente de eso, los reyes, Isabel II y Francisco de Asís, decidieron que Amalia aprendiera alemán por si las moscas. Mientras todo se iba desarrollando a ver cómo podían conseguir que este matrimonio se llevara a cabo. Hay que tener en cuenta también que Baviera estaba muy vinculada a Sajonia. Baviera y Sajonia eran los 2 grandes reinos católicos dentro de ese mundo alemán, que era eminentemente protestante. Había 2 princesas de Baviera, tías de Adalberto, que estaban casadas con sajones. Una con el rey de Sajonia y otra con el heredero al trono de Sajonia, que era el príncipe Juan, futuro
Juan I de Sajonia. Y los Sajonia estaban también bastante vinculados a la Casa de España por la reina Amalia, que había sido esposa de Carlos III, había sido reina de España, por la reina María Josefa, que era sobrina nieta de Amalia y fue la tercera esposa de Fernando VII, y además también por la infanta Luisa Carlota, que no es la Luisa Carlota, madre de Amalia, sino es la Luisa Carlota, hija de la infanta María Luisa, la que fue reina de Etruria, luego duquesa de Luca. También hablaremos de estos, en lo de las dinastías extranjeras hablaremos también de los Parma y de todo este mundo etrúrico, luquense, etc. Pero bueno, esta María Luisa era una nieta, Luisa Carlota, era una nieta de Carlos IV. Entonces era también infanta de España y era viuda del príncipe Maximiliano de Sajonia. Yo sé que esto es un lío, pero lo que quiero que entendáis es cómo Baviera tenía vinculaciones con Sajonia y Sajonia las tenía con España. De ahí también toda esta idea de matrimonio, de fortalecer esos lazos católicos que existían en Sajonia y en Baviera, que se retroalimentaban porque había princesas bávaras casadas con príncipes sajones, pero también querían retroalimentarse fuera de ese circuito, porque más allá de los matrimonios entre Sajonia y Baviera y Austria, que era también la gran potencia católica del mundo alemán, bueno, o de este mundo austroalemán, también querían coger fuerza con una infanta de España. De ahí esa importancia de casar a Adalberto con Amalia. No obstante, el rey Francisco, que quería, él estaba empeñadísimo en casar a Amalia con Adalberto, abrió otra puerta. Porque él pensó, bueno, si no la podemos casar con Adalberto, la tendremos que casar con otro príncipe. Y entonces empezó una correspondencia diplomática secreta entre el rey Francisco con el marqués de Miraflores, con el representante o el embajador de España en Austria y con otros diplomáticos más para buscar un posible candidato a la mano de Amalia. Y además también tiró de la tupida red familiar, escribió cartas a distintos miembros de la familia para buscar un candidato. O sea, el rey Francisco movió sus hilos, tanto a nivel diplomático como a nivel familiar, de vamos a buscarle un marido a mi hermana. Y entonces ahí surge la reina Amelia de los franceses, viuda ya del rey Luis Felipe, que a través de su hija Clementina proponen a Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Kohari, que aún estaba soltero y este había sido un pretendiente a la mano de Isabel II. Era un príncipe del clan de los Sajonia-Coburgo-Gotha, pero los Sajonia-Coburgo-Gotha eran protestantes, él venía de la rama católica de los Kohari porque su madre era una noble húngara muy rica, y lo proponen a él. Él viene a España de viaje, va a Sevilla a ver a los Montpensier, que vivían en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, pero la reina Victoria del Reino Unido le escribe a su primo y le dice: ni se te ocurra pasar por Sevilla y ni se te ocurra aceptar el matrimonio con la infanta de España. Entonces la reina Victoria pone ahí un veto. Pero bueno, surgen otros candidatos por ahí. Surgen 3 archiduques importantes. Los 3 son hermanos del emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro. Uno es su hermano Maximiliano, futuro emperador de México, Carlos Luis y Luis Víctor. Estos 3, Maximiliano, Carlos Luis y Luis Víctor, aparecen como posibles candidatos. Maximiliano incluso llega a pedir informes a la embajada austríaca aquí en Madrid sobre la infanta Amalia y se interesa por saber qué dote va a recibir. Es decir, ahí hay un intento. Maximiliano parece que está más o menos pendiente y parece que tiene cierto interés. Aunque el emperador Francisco José mirará todo esto de soslayo, porque tampoco le hacía mucha gracia, pero bueno, parece que no se negó así de golpe.
También un hermano de la emperatriz de Austria, la famosa Sisi, su hermano, Luis Guillermo en Baviera, surge como otro candidato. Con estos Baviera hay que tener cuidado porque no son príncipes de Baviera, son duques. Por lo tanto, no son de Baviera, sino en Baviera. Eso cuando veamos en las dinastías europeas la Casa de Baviera, pues entonces lo veremos bien, explicaremos bien todo eso. Como vemos, surgen muchos candidatos. Pero al final todo pues, va cayendo, ninguno de estos candidatos se mantiene mucho en el tiempo, y al final es el propio Adalberto quien dice que se acabó. Que él se casa sí o sí con Amalia y que no hay más que hablar ahí. Entonces, en 1856 se casan Adalberto de Baviera con la infanta Amalia. Y con este matrimonio, pues se consigue el gran anhelo del rey Francisco, que es que una de sus hermanas se case con un gran príncipe, porque Adalberto a lo mejor no había sido el mejor candidato para la mano de Isabel II, pero sí un gran candidato para una infanta de España totalmente secundona. Tiempo después, la infanta María Cristina, como vimos en el vídeo anterior, dedicado a ella, se casaría con el infante Sebastián Gabriel. Y Amalia, pues se va a la zona alemana, se va al reino de Baviera y se introduce de lleno en la familia real, en la familia de los Wittelsbach. Una familia curiosa y ella, pues encajó bien, que también era una infanta muy peculiar, encajó bien en ese mundo tan raro de los Wittelsbach, porque la familia real de Baviera pues era muy curiosa, estaba encabezada por el depuesto rey Luis I, que ya hemos hablado de él. El rey en aquel momento era Maximiliano II, que estaba casado con una princesa de Prusia, con María de Prusia, y estaban los hijos de ellos, que eran Luis y Otto. Luego también estaba el rey de Grecia, Otto, que estaba casado con la duquesa Amalia de Oldenburgo, que como hemos dicho, pues no tenían hijos. También estaba el príncipe Leopoldo, casado con Augusta de Austria-Toscana. Este era el que dijimos pues, que no quería saber nada del trono griego. Y tenían 4 hijos, que eran Luis, Leopoldo, Arnulfo y Teresa. Luego también estaba la princesa Matilde, que era gran duquesa consorte de Hesse del Rin, porque era esposa de Luis III. Adelgunda, que estaba casada con Francisco V de Módena. Hildegarda, que era la esposa del riquísimo archiduque Alberto de Austria, y la soltera princesa Alejandra, que estaba, bueno, pues estaba desequilibrada. Ella, la princesa Alejandra, no está muy claro qué es lo que le sucedía, pero por ejemplo tenía un TOC por la limpieza. Ella tenía unos rituales para irse a dormir, de planchar bien las sábanas, de planchar bien el pijama antes de ponérselo, de peinarse de una manera, de limpiar y de desempolvar siempre que cogía un tenedor, un vaso, un plato. Decía que tenía un piano en la cabeza y que por lo tanto ella cuando andaba no podía entrar de frente por una puerta porque decía que el piano o el sillón, algunos dicen que era un piano, otros dicen que era un sillón, posiblemente ella se pensaría que tenía ambas cosas, pues no podía atravesar las puertas porque chocaba. Entonces entraba de lado para que no chocara el sillón con las puertas. Era muy rara, Alejandra. En algún momento le dedicaremos un vídeo a ella. Y en esa familia entró Amalia. Como vemos, una familia rara y peculiar y conectada, como hemos visto, pues con los Módena, con los Austria, con los Sajonia, con los Hesse. Entonces estaban conectados con toda la realeza católica y con gran parte de la realeza protestante que incluso se enlazaba con Gran Bretaña. Y por allí, por Baviera, por Múnich, pasaba todo el mundo. El emperador de Austria, o los emperadores de Austria, mejor dicho, los zares de Rusia, los reyes de Suecia, los reyes de Dinamarca, los emperadores de, bueno, los reyes de Prusia.
pasaban por allí también, o sea, por allí pasaba todo Dios, era el centro neurálgico de la realeza, y como hemos dicho, Baviera, junto con Sajonia, eran los dos reinos católicos por excelencia en ese mundo, y tenían un enfrentamiento, sobre todo Baviera, con los Hohenzollern de Prusia. Y en un momento en el cual, un poquito más adelante de esta época, se iba a desarrollar esa pugna por el dominio del Imperio Alemán, que terminaría ganando Prusia, muchísimo más militarista, ¿no? Que por ejemplo mandó al traste Prusia el reino de Hannover, donde estaba el rey Jorge V, que estaba casi ciego. Prusia ganó esa pugna, mucho, porque como digo, era mucho más militarista que no los Wittelsbach, que eran pues más románticos, más de una idea romántica de Alemania, y por lo tanto se impuso el mundo protestante de los Hohenzollern contra o frente a el mundo católico de los Wittelsbach y de los Wettin, que era la dinastía de Sajonia. Pero bueno, eso lo veremos cuando toquemos todo ese mundo alemán. Esto simplemente lo pongo aquí como contexto para que veáis dónde va a parar Amalia. Amalia vivía en Baviera entre el Palacio Real, que ellos lo llamaban Residenz, y Nymphenburg, que estaba a las afueras de Múnich. Ella en Baviera sufrió un aborto, volvió a quedar muy pronto embarazada y en 1859 nace el primer hijo del matrimonio, Luis Fernando, pero nace aquí en España. Porque ellos, Adalberto y Amalia, venían bastante a España y ella quería que su primer hijo naciera en España. Como tuvo un primer aborto, ese no, pero el segundo embarazo ya se vio que iba a nacer, pues ella quiso venir a España a tenerlo y lo tuvo aquí en 1859, que coincidió con el nacimiento de la infanta Concepción, hija de Isabel II y Francisco de Asís, y también con empezar a construir en el palacio, bueno, frente al Palacio de Aranjuez, en el Real Sitio de Aranjuez, un palacio que mandó construir el rey Francisco, que es conocido como el Palacio de Baviera. Era una residencia que él quería construir allí para que su hermana Amalia y su cuñado, cada vez que vinieran, pues pudieran tener aquel palacio para ellos. En 1861, ya en Baviera, nace otro hijo, Alfonso, y su nacimiento coincide con el desplome de la monarquía griega. La reina Amalia de Grecia, nacida duquesa de Oldenburgo, sufrió un atentado, no murió, pero sufrió un atentado por parte de un estudiante. El rey Otto estaba de viaje en el Peloponeso, en ese momento hay un golpe de estado, y entonces las potencias europeas deciden que Otto deje la corona, entonces Otto y Amalia de Grecia se van a Baviera y viven allí un poco como reyes en el exilio, siempre considerados ellos como reyes de Grecia, se vestían con ropas griegas y tenían un castillo muy, muy a la griega, enfrentados en todo momento a la corte de Maximiliano II, que era el rey de Baviera, hermano de Otto, Otón. Y ahí es como en Grecia surge luego la nueva dinastía griega, que es de donde viene Doña Sofía, que viene del rey Jorge I, que era un príncipe de Dinamarca. Eso también lo veremos en su debido momento cuando hablemos de la dinastía griega. Amalia tenía una plácida vida en Baviera. Una vida pues sin mucho protagonismo, porque su marido pues no tenía un gran protagonismo en la política de Baviera, pero una vida bastante buena. Ellos vivieron sobre todo en Nymphenburg, que como digo estaba a las afueras de Múnich. Allí, bueno, pues estuvieron presentes en la muerte del rey Maximiliano II y como el trono pasó luego a su hijo, el rey Luis, el famoso rey Luis, lo llaman el loco, porque estaba ciertamente desequilibrado, y allí nacieron el resto de sus hijos, que al final del vídeo, cuando hablemos de la genealogía, los veremos, que eran Isabel, Elvira y Clara, son los que quedan todavía por nacer en el relato. Ellos ven desde Baviera, por ejemplo, el estallido de la Gloriosa, en 1868, que manda al traste a la monarquía de los Borbones, Isabel II y Francisco de Asís,
con la mayor parte de la familia real. Se tienen que ir a vivir a París. Ella ve pues la separación de Isabel II y de su hermano, Francisco. Van a verla mucho. O sea, Isabel II y Francisco de Asís van mucho a Múnich, incluso Francisco de Asís, Paquito, consigue para su amigo Antonio Ramos de Meneses una orden bávara, la Orden de San Miguel. Y ella pues sigue manteniendo ese contacto con los Borbones en todo momento, hasta el punto que, por ejemplo, cuando Alfonso, futuro Alfonso XII, cuando aún era príncipe de Asturias, se fue a estudiar a Viena, al Teresianum, pues él primero va un año a vivir con ellos, con Amalia y Adalberto y con sus primos, donde aprende alemán. Y ellos desde allí vigilaron a Alfonso en Viena, cuando estuvo en el Teresianum, y cada vez que Alfonso iba y volvía, es decir, cada vez que iba desde el colegio a casa, de casa al colegio, tenía que pasar, porque iban en tren, y tenían que pasar por Múnich, y allí paraban a ver a sus tíos, a Adalberto y Amalia, a quienes siempre tuvo, ya digo, mucho cariño, porque estuvieron siempre muy pendientes de esa educación. También estuvieron muy pendientes de la restauración de Alfonso XII. Lo que pasa que ya en 1875 Adalberto fallece de forma inesperada. Él también era un príncipe que tenía serios problemas de salud. Era muy alto, medía 1,90 m, pero le gustaba mucho comer, estaba muy gordo, tenía gota, dicen también que tenía diabetes, por lo tanto él una salud muy buena no tenía, y él termina por fallecer, dejando a su mujer viuda y con hijos bastante jóvenes. Y poco después de la muerte de Adalberto, empiezan a aparecer ciertos signos en Amalia, ciertos síntomas que preocupan a la corte de Baviera. Se habla de que mantuvo un idilio con un actor y la prometida del actor se acabó suicidando. Cuentan anécdotas como que ella estaba viendo un día una obra de teatro y de repente se sube encima de la baranda, empieza a bailar o empieza a tirar cosas a los invitados. Entonces parece que hay ahí como cierto... Más bien, ellos lo catalogan como un nerviosismo, como unos ataques de histéricos, unos ataques de nervios. Algo le tendría que pasar porque ella iba mucho a tomar baños a la zona del norte de Italia, esta zona de Baden-Baden, que era muy famosa por los baños sulfurosos. También iba, su hermano el rey Francisco iba mucho a Baden-Baden también. Entonces, algo parece que le pasaba a ella. No está muy claro el qué. Lo que sí que es cierto es que a la muerte de Adalberto, ella, si antes tampoco es que tuviera un protagonismo muy grande en la corte de Baviera, ahora pues lo tendrá menos porque se mantendrá totalmente apartada, aunque sí estuvo muy pendiente de los matrimonios de sus hijos, que veremos ahora al final. Ella fallece en 1905, con 70 años, y es enterrada en la iglesia de San Miguel. Están los Wittelsbach enterrados. Ella fue siempre una infanta muy querida entre los Wittelsbach, considerada en todo momento como una princesa de Baviera más. Es cierto que no destacó mucho en política nada, porque su marido no tenía ningún tipo de maniobra política, ella mucho menos. Sí que destacó mucho en obras caritativas, pero se trasluce ahí como que algo le sucedía a ella. Empezó a aparecer ese cierto desequilibrio que hemos hablado antes, hasta el punto que la infanta Paz, que como todos sabemos, y ahora veremos también, se casa con su hijo, con Luis Fernando, era primo hermano de ella. Ella tiene unas memorias que fueron escritas por su hijo, pero no se ve a su suegra en ningún momento. Aparece ahí alguna cosa, alguna anotación, pero no se le da un protagonismo relevante. ¿Qué muestra eso? Que una vez que quedó viuda, ella se mantuvo al margen de todo, puesto que en las memorias de su nuera y sobrina no aparece. Y en la correspondencia familiar tampoco aparece casi nada. Es, pues bueno, la típica señora entrañable que está ahí y no molesta, tampoco hace mucho acto de presencia,
y ahí se queda hasta que fallece, como digo, en 1905. Antes de terminar, vamos a hablar de los hijos, de la genealogía que hay de ella. Ella, bueno, como hemos dicho, por supuesto, se casa con Adalberto de Baviera y tienen 5 hijos: Luis Fernando, Alfonso, Isabel, Elvira y Clara. Fernando se casa con Paz, la infanta Paz, que es hija de Isabel II y de Francisco de Asís, que es su prima hermana, y tienen 3 hijos: Fernando, que se casa con la infanta María Teresa, y en segundas nupcias se casa con María Luisa Fernández de Nestrosa, bueno, María Luisa de Silva Fernández de Nestrosa, perdón, y tiene descendencia del primer matrimonio con la infanta María Teresa. También tienen a Adalberto de Baviera, que se casa con la condesa Augusta von Sefried, y hay descendencia de ellos también, y también a la princesa María del Pilar, de la cual no hay descendencia. Luego, del segundogénito de Amalia y Adalberto, que es Alfonso de Baviera, sí que hay descendencia. Él se casa con la princesa Luisa de Orleans y tienen 2 hijos: José Clemente de Baviera, que no hay descendencia de él, y Isabel de Baviera, que se casa 2 veces, una con el conde Joseph von Kageneck y una segunda vez con Ernst Kustner, que aquí hay descendencia, pero solamente del primer matrimonio, que tiene 3 hijos. La tercera hija de Amalia y Adalberto, que es Isabel, a quien llaman en familia Bela, se casa con el príncipe Tomás de Saboya, tío Tomaso, lo llamaban. Este era el duque de Génova, y tienen 6 hijos: Fernando, que se casa con María Luisa Gandolfi, que no tienen descendencia; Filiberto, que se casa con la princesa y también duquesa Lidia d'Arenberg, que no tiene descendencia tampoco; María Bona, que se casa con el príncipe Conrado de Baviera, que tienen 2 hijos. Luego también está Adalberto de Saboya, que no tiene descendencia, tampoco se casa nunca; Adelaida, que se casa con el príncipe León Máximo, que era el príncipe di Arsoli, tuvieron 6 hijos; y por último, Eugenio de Saboya, que se casa con la princesa Lucía de las 2 Sicilias y también tienen hijos. Otra hija de Amalia y Adalberto pues fue Elvira, que se casa con el conde Rodolfo de Werna-Kaunitz. El apellido es muchísimo más largo, pero totalmente impronunciable, y tienen 3 hijos: el conde Rudolf, que se casa con Berta Wiedemann, que no hay descendencia; la condesa Isabel, que se casa con el conde Karol Anton Esterházy, y luego, en un segundo matrimonio, se casa con el hermano de este, Giza, pero solamente tiene descendencia del primer matrimonio. Y por último, el conde Alfonso, que se casa con Josephine Kelberger, que tampoco hay descendencia. Y la última hija de Amalia y Adalberto, Clara, que la intentaron casar en más de una ocasión, sobre todo la infanta Eulalia, que era tremendamente casamentera, pero Clara nunca se casó y no tuvo descendencia y terminó dedicándose al mundo religioso. Bueno, pues esta es la vida de la infanta Amalia, la iniciadora de esa rama familiar de los Borbón-Baviera, que le dedicaremos también en algún momento unos vídeos a esta rama familiar para dar un poquito más de información. Con este vídeo terminamos la colección de vídeos de las hermanas del rey Francisco. En algún momento me gustaría, tal vez un poquito más adelante, hacer una serie de vídeos sobre el rey Francisco, que es ese gran desconocido, tan y tan mal estudiado, con tanta leyenda y tanta tontería a su alrededor, de la cual, pues bueno, mucha gente que escribe sobre él no habrá visto ni una carta de este hombre, y tampoco creo yo mucho que le interese ni siquiera verlas. Pero eso más adelante le quiero dedicar algo bien hecho al rey Francisco, algo parecido a lo que se hizo con el documental de María Antonia, la princesa olvidada, que lo podéis ver también en el canal, algo así, pero un poquito más a lo grande. Pero eso, ya digo, lo dejamos para más adelante.
ya con este vídeo terminamos sobre estas hermanas. Seguiré los lunes subiendo vídeos sobre los Romanov hasta que los terminemos. Ahora este lunes subiré un vídeo del Gran Duque Constantino Pavlovich. Y para el jueves siguiente, pues seguiremos con los vídeos típicos y habituales del cronista y empezaremos algo que me habéis pedido muchas veces, que es hablar de los carlistas. Bueno, pues empezaremos a hablar de la dinastía carlista también para tenerlo un poco presente en el cronista. Y hasta aquí, espero que os lo hayáis pasado bien con tantos vídeos sobre las hermanas del rey Francisco. Cualquier cosa que queráis preguntar, cualquier duda que tengáis, me podéis contactar o bien por los comentarios de YouTube o bien a través de Instagram en el cronista de la corte. Y lo de siempre, espero que os haya gustado y hasta luego.